cordial saludo, integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha en el seminario Páginas de Estanislao Zuleta. Hoy, en la segunda sesión de este seminario, continuaremos hablando a propósito del capítulo 9 del libro Arte y Filosofía. Este capítulo se titula El arte como principio de realidad humana. Esta reflexión la he querido titular recogiendo una frase del texto mismo: el arte es construir un mundo con nuestros dramas. Quisiera desarrollar entonces las que en mi criterio son las dos nociones fundamentales de este apartado. La primera, la noción de representación, y la segunda, la particular concepción del psicoanálisis sobre el tiempo y, ligado a esto, sobre la experiencia. Sobre la primera de las nociones, la de representación, tendremos que decir inicialmente dos cosas básicas. La primera es que es el ser humano la única criatura de la representación. Y la segunda es que el arte es fundamentalmente representación. Esto, recordemos, no quiere decir necesariamente figuración. También se puede representar de forma abstracta. No estamos entonces en el ámbito de esa polémica entre lo abstracto y lo figurativo, sino que estamos más bien en una característica esencial al arte, que es la de representar. Por supuesto, tendremos que dejar abierta la pregunta por qué es la representación y cómo es que los seres humanos representan. Sin embargo, ateniéndonos al texto, podríamos determinar algunas características de este concepto. Uno podría señalar en primer lugar que la representación es una forma a partir del lenguaje, de las distintas expresiones del lenguaje, una forma de recreación del ser humano en el mundo. Es decir, la representación es una forma de aprehender la experiencia de nosotros los seres humanos en el mundo. Así, uno puede señalar que representar es poner en ejercicio la condición de ser deseante del ser humano. También puede decir que es poner en ejercicio la condición de ser del lenguaje del ser humano. Señala Estanislao Zuleta que la representación no es una expresión exhaustiva de lo real, sino una expresión, una recreación, una interpretación de la vivencia humana, de la experiencia singular de lo humano. Otra pregunta que considero necesariamente debemos plantearnos, además de la pregunta por qué es la representación y qué es representar, es por qué los seres humanos requieren del representar. Lo primero que dice Estanislao Zuleta es que los seres humanos no agotan su vivencia en la simple captación o percepción del mundo empírico, sino que de alguna manera reproducen este mundo a partir de la representación, porque requieren no solo padecer el mundo, sino producirlo. Zuleta señala también que el representar es una forma de asegurar la permanencia. Los objetos, en términos empíricos, son esquivos, son volátiles, pueden aparecer y desaparecer, como el caso del niño que ve que su madre lo atiende, lo acoge, le brinda ternura, pero que también eventualmente desaparece. En tanto que si el objeto es nombrado, si el objeto es representado, se puede generar alguna forma de la permanencia. Es interesante que aquí estaríamos ante una forma de la permanencia en la memoria, en el recuerdo, en el lenguaje también podría decir uno.
En esta misma línea, Zuleta dice que el representar es una forma de elaboración del duelo. Y aquí es donde Stanislao Zuleta dice algo que me parece que es fundamental, y es que una característica singular de la vivencia del ser humano es que su mundo está construido con sus propios dramas. En esa medida, Stanislao Zuleta señala que el arte no vendría a ser una especialidad de algunos individuos, sino que el arte vendría a ser una dimensión esencial del ser humano. Por eso Zuleta dice que habría una disposición al arte antes de toda realización artística concreta. Es decir, que en los seres humanos, por nuestra condición de seres atravesados por el drama, de seres que no tienen asegurada una forma de existencia, que no tienen asegurada una forma de la identidad, habría una disposición al arte, digamos una constitución que haría propicia una cercanía con el arte. Yo creo que aquí también es fundamental ver entonces por qué a veces se pierde la relación con el arte. Y entonces yo creo que uno podría señalar que existe en el ser humano esa duplicidad. Y es que si por un lado está constituido de forma tal que puede tener una apertura hacia el arte, esa constitución misma también puede llegar a ser un cierre, también puede representar un cierre a toda experiencia artística. Este cierre también estaría ligado a los dramas. Stanislao Zuleta lo señala: quien se cierre al arte será porque encontró en esa inhibición alguna forma de tramitar sus propios dramas. Aquí aparece finalmente algo que me parece fundamental y que está ligado a lo anterior. Uno podría preguntarse qué es el drama humano, en qué consisten los dramas humanos. Y Stanislao Zuleta nos da acá una pista. Uno podría decir que el gran drama humano está relacionado con el tiempo, o los dramas humanos se relacionan con su vivencia singular del tiempo. Y a esto es que Stanislao Zuleta llama una concepción de la experiencia. La experiencia vendría a ser, en otros términos, la particular relación de los seres humanos con el tiempo. Stanislao Zuleta en este punto elabora la concepción de la experiencia que tiene el psicoanálisis, de la experiencia y del tiempo. En la concepción psicoanalítica se pone de presente que la vivencia singular que tienen los seres humanos del tiempo no es lineal, en la que el pasado siempre está atrás y es algo que ya no es, y el futuro es algo por lo que simplemente hay que aguardar. Los seres humanos tienen una forma de inscripción en el tiempo a partir de la cual el pasado no es algo superado ni es algo que ya esté determinado de forma precisa, sino que el pasado es algo que está sujeto a permanente reelaboración. Aquí me parece fundamental que recordemos la lectura que hemos estado abordando en el seminario de Freud. Y basta con recordar solamente una de las frases de Freud para que veamos que en los seres humanos el tiempo es algo singular y fundamental. Freud nos señalaba en la primera de las conferencias que el síntoma es una expresión de la reminiscencia. Esto significa que el pasado es algo que sigue haciendo presencia en el presente. Y el presente es una ocasión de reinterpretación del pasado. Zuleta lo señala muy bien y pone de manifiesto que es posible que algo que en su momento se vivió como irrelevante, al cabo del tiempo adquiera una importancia fundamental. Por esto, Zuleta señala que una experiencia no vendría a ser una vivencia que se agota en la inmediatez. Lo que nosotros llamamos la vivencia presente no es algo
que solamente esté en ese preciso instante afincado y solamente tenga consecuencias en la medida de su realización presente o instantánea. En el presente, y esto sería, digamos, la densidad temporal de toda experiencia, la experiencia que se realiza en el presente es, Stanislao Zuleta lo denomina de esa manera, una reserva de sentido. Y en esa medida se señala, creería yo, una concepción del futuro. Esta experiencia que yo estoy teniendo en este momento es una reserva de sentido porque está por verse cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus desarrollos en el futuro. El presente no es entonces, como se suele considerar, lo tangible, lo inmediato y lo cierto, sino que más bien el presente siempre genera la pregunta por cuáles serán las derivas, los desarrollos que va a tener eso que estoy viviendo en este momento. Es entonces el presente una experiencia abierta hacia el futuro. Pero al mismo tiempo, dice Stanislao Zuleta, que la experiencia es recuerdo. La experiencia no es solamente algo que yo estoy viviendo en lo instantáneo y con lo que soy en lo instantáneo, sino que estoy viviendo este momento presente a partir de lo que yo he sido en el pasado. Es decir, por eso Stanislao Zuleta señala que no hay en estricto sentido novedad en la vida, porque cuando yo estoy acometiendo algo en lo que puedo llamar presente, lo estoy haciendo a partir de las vivencias que he tenido previamente. El arte, entonces, es una elaboración del tiempo. Uno podría señalar que el arte es una representación de las derivas singulares de lo humano en el tiempo. Y en esa medida el arte se relaciona con la experiencia humana y con los dramas constitutivos de lo humano. Quizá por eso sea que Stanislao Zuleta dice que el arte es un principio de realidad humana y que el arte puede ser una potencia de elaboración del ser propio. Y en esa medida, el arte no es solamente una experiencia o posibilidad reservada a ciertas personas con condiciones excepcionales, sino que es una potencia enriquecedora de toda existencia.